Ahora vamos a hacer una clase bastante práctica en la que vamos a resolver algunos problemas que de alguna forma tienen en común el hecho de que vamos a hacer cambios de variable o sustituciones, como prefieran llamarlo. Ya nosotros hemos usado varias sustituciones en lo primero que vimos de las ecuaciones diferenciales. Probablemente si han estado estudiando también hayan visto varias sustituciones más. Usamos una sustitución que era una potencia de y para resolver la ecuación de Bernoulli. Y usamos una sustitución que era la solución particular más 1 sobre v para resolver la ecuación de Riccati. Y usamos también el cambio de variable u igual y sobre x para resolver las ecuaciones homogéneas. Entonces esos son ya 3 casos de cambios de variables que hemos estado usando. Pero uno en principio podría pensar en muchos otros cambios de variables en que se pueden aplicar. Hay diferentes cosas. A veces el cambio de variables es más o menos evidente, a veces no es tan evidente, y de nuevo ahí está en la experiencia, en la práctica que tengan. Ahí va a ser la diferencia entre poder encontrar rápido cuál es el cambio de variable correcto o tener un poquito más de dificultad para hacerlo. Entonces vamos a hacer, como les digo, un par de ejercicios de cambios de variable en general. Y con ello, y después vamos a hacer unos cambios de variables específicos que permiten reducir el orden de ciertas clases de ecuaciones de segundo orden para que sean ecuaciones de primer orden y podamos resolverlas con las herramientas que conocemos hasta ahora. Hay que decir que no todas las ecuaciones diferenciales que uno se encuentre va a poder resolverla fácilmente de manera analítica y va a poder tener una solución expresada en términos de funciones conocidas. Hay veces que uno va a tener que recurrir a otras herramientas, como por ejemplo calcular en serie de potencias, cosa que nosotros ya hicimos en la parte de series. Por ejemplo, cuando hablamos de la serie exponencial, cosas de ese estilo. Y también usando métodos numéricos, pero seguramente tendrán, dependiendo de la carrera que esté estudiando, seguramente tendrán un curso de cálculo numérico de ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, vamos a eso para que si es que de repente encuentran una ecuación diferencial y les es muy difícil encontrar la solución, es posible también que haya un error de transcripción en el libro donde la encontraron o algo del estilo, y que esa sea la razón por la que les resulta demasiado complicado encontrar la solución. ¿Okay? Así que eso les cuento por si acaso para que lo tengan en cuenta, porque a veces puede ser muy frustrante tratar de encontrar una solución y resulta que el problema estaba planteado de cierta forma y no resulta sencillo hacerlo. Entonces, en primer lugar, vamos a... Espérense que voy a ver si... Sí. En primer lugar, vamos a resolver esta ecuación diferencial que tiene un cambio de variables que es más o menos evidente. ¿Okay? Dice 2x de x más 2y de y es igual a x cuadrado más y cuadrado sobre x por el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado sobre x de x, con la condición inicial de y1 es igual a 1. ¿Okay? Fíjense que lo primero que hay que tener en cuenta es que esta ecuación diferencial solo tiene sentido para los x mayores que 0, porque esta cantidad que está aquí siempre es positiva,
y si el x fuese distinto, fuese negativo, entonces este cociente sería negativo, y aquí tendríamos entonces el logaritmo de una cosa negativa, que no tiene sentido. Ok, también como esto está en el denominador, tanto aquí como acá, el x igual 0 tampoco va a estar dentro del dominio de las soluciones. ¿Okay? Así que es razonable que nos hayan colocado la condición inicial en x igual a 1, donde podríamos esperar que encontrar solución para la ecuación. Okay, entonces, a mí estoy más cómodo escribiendo las ecuaciones de esta manera. Voy a escribirlo con el y' en lugar de x y de y. Así que esto sería x cuadrado más y cuadrado dividido por x, logaritmo de x cuadrado más y cuadrado dividido por x. Quizá les parece gracioso que le digo y a la y, pero son muchos años que tengo fuera de Venezuela y ya perdí la costumbre de decirle y a la y. Entonces, sé que para ustedes puede sonarle gracioso porque a mí me sonaba gracioso al principio. Entonces, fíjense que en dos partes de esta ecuación aparece esta expresión que está aquí, que tiene x cuadrado más y cuadrado dividido por x, tanto acá como acá. Entonces, y esto parece que es bastante complicado, no podemos separar la x de la y de ninguna forma aquí dentro de este logaritmo, entonces esto parece estar siendo fuente de complicaciones. Entonces, es más o menos razonable pensar en un cambio de variable, o sea, pensar en llamar a toda esa cosa que nos está molestando como una variable nueva, esperando que esto no eche a perder mucho lo que está del otro lado. ¿Okay? Entonces, esto también lo podemos escribir, y me parece más fácil escribirlo así al momento de calcular las derivadas y poder hacer el cambio completamente. Voy a pasar el x a multiplicar a la u del lado izquierdo y lo que obtengo es esto que está acá. Entonces, esto lo podemos derivar, de manera que del lado izquierdo tenemos la derivada de un producto, así que tenemos la derivada de la primera, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, que es u'. Y del lado derecho tenemos la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de y cuadrado, que es 2y por y'. ¿Sí? Igual voy a tratar de acordarme de llamarla y. Recuerden que todo esto la variable independiente nunca ha dejado de ser x en este momento, así que todas las derivadas que estamos calculando las estamos calculando con respecto a la variable x. Es por eso que si bien aquí aparece esta derivada de y con respecto a x, aquí no aparece nada porque es la derivada de x con respecto a sí misma, que es 1. Entonces, esto es lo que tenemos en esta parte, y si si implementamos ese cambio de variable en esta ecuación que está acá, bueno, afortunadamente no se echó a perder demasiado lo que aparecía del otro lado, porque lo que tenemos aquí es justamente una expresión que es sencilla de calcular en términos de la variable independiente y de la nueva variable u con su derivada. Entonces, lo que está del lado izquierdo es la u más x por u', y lo que está de la derecha pasa a ser u por el logaritmo de u. ¿Okay? Recordando que u entonces va a ser una cantidad positiva porque la x es positiva. Así que no deberíamos tener que preocuparnos por el valor absoluto de u. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos pasar este u que está del lado izquierdo al lado derecho a restar. Lo voy a pasar de una vez así para no escribir tanto. Y luego podemos pasar el x a dividir, de manera que podemos escribir esta ecuación. Si ustedes se fijan, ya pueden adivinar que esta es una ecuación que se puede escribir en variables separadas, haciendo u', escribiendo u' dividido por u logaritmo de u menos u igual a 1 partido por x. ¿Okay? Entonces tenemos esta ecuación que está escrita de una vez con sus variables ya separadas. Entonces, teniendo esto, vamos a darle un poquito más de espacio. Podemos escribir esto como du dividido por
u que multiplica al logaritmo de u menos 1. Del lado derecho vamos a integrar respecto de x. Y tenemos entonces 1 partido de x. Vamos a calcular las integrales y calculamos las dos separadamente. El lado derecho es más sencillo porque, bueno, es inmediato porque ya sabemos la integral de esto es el logaritmo de x, que podemos obviar el signo de valor absoluto porque ya tenemos que tener en mente desde el principio que la variable x solo puede tomar valores positivos y naturalmente es posible que salga una constante de esta integración. ¿Okay? Del lado de izquierdo entonces también al igual que en las ecuaciones diferenciales, en las integrales es normal que los cambios de variables sean más o menos evidentes. Aquí yo diría que parece sensato hacer un cambio de variable igual z igual al logaritmo de u menos 1, de manera que de z es igual a 1 partido por u de u. Y esta integral que está acá, entonces la integral de u dividido por u que multiplica al logaritmo de u menos 1, la podemos escribir como la integral en términos de z de z. Fíjense que aquí teníamos el de u dividido por u, que todo esto junto forma el diferencial de z, y lo que tenemos abajo es el logaritmo de u menos 1, que es exactamente z. Entonces esto es de z sobre z, y esto también lo podemos calcular, es el logaritmo de z. ¿Okay? Y en este caso, no, aquí sí que no sabemos cuál es el signo de z, así que este logaritmo sí sería conveniente que lo mantuviéramos con su valor absoluto. No voy a copiar la constante porque todas las constantes las podemos dejar juntas en esta que aparece del lado derecho y ahí no tenemos problema. Entonces, aquí tenemos esta igualdad. Sabemos que esto es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto y es igual a esto. Por lo tanto, esto nos dice que el logaritmo del valor absoluto de z es igual al logaritmo de x más constante. Y si tomamos la exponencial aquí, podemos tomar la exponencial acá. Y lo que nos queda es que el valor absoluto de z es igual a x que multiplica a e a la c. ¿Okay? Entonces fíjense que sabemos que la x es una cantidad positiva, esto es una cantidad positiva, así que tiene sentido con el valor absoluto, pero al escribir z sin el valor absoluto, entonces esta constante podría tener valor positivo o negativo, porque esto puede ser más o menos la cantidad que está del lado derecho. Así que yo la voy a escribir simplemente como a multiplicado por x, donde a puede ser e a la c o menos e a la c. ¿Okay? So, una vez que tenemos esta solución, podemos devolver el cambio de variable y tener todo escrito en términos de u. Con lo cual lo que obtenemos es el logaritmo de u menos 1 es igual a z y es igual a a por x. ¿Ok? Ahora tenemos el problema que tenemos el logaritmo de u y tenemos que devolver el cambio de variables todavía para obtener la expresión en términos de la y, que es nuestra variable original, la función original que queremos encontrar. Ok, entonces vamos a escribir logaritmo de u, pasar este 1 al lado derecho a sumar y luego de nuevo calcular la exponencial de esto, que es la exponencial de todo este lado derecho que aparece acá. Entonces lo que obtenemos es u igual a e a la ax más 1. ¿Ok? Y tenemos que acordarnos cuál era la definición de u. Era algo así como x cuadrado más y cuadrado dividido por x, así que podemos ya devolver este cambio de variable. Y lo que obtenemos entonces es x cuadrado más y cuadrado dividido por x es igual a e a la a por x más 1. Y luego podríamos despejar al menos la y cuadrado. Y cuadrado es igual a x e a la ax más 1 menos x al cuadrado y después sacar la raíz. ¿Ok?
antes de sacar la raíz, como tenemos esta constante por aquí, déjenme recordar la condición inicial que nos da el problema de Cauchy, que dice que el valor de la y en 1 tiene que ser 1. Así que si nosotros evaluamos x igual 1 en esta parte, lo que vamos a obtener es igual a 1 que multiplica a e a la a por 1 más 1 menos 1 al cuadrado, que es. ¿Sí? Así que si vemos esta expresión que aparece acá, podemos pasar este 1 del otro lado y me queda un 2. Así que esto que está aquí es equivalente a decir que e a la a más 1 es igual a 2. Y para encontrar el valor de a, una cosa que podemos hacer es tomar logaritmos a ambos lados, de manera de tener a más 1 que multiplica al logaritmo de e, que es 1, es igual al logaritmo de 2. Y con esto nos dice que a es igual al logaritmo de 2 menos 1. Y aquí tenemos entonces, hemos encontrado el valor de la constante. Y una vez con esta información, fíjense que hay una cosa bien importante acá. El logaritmo de 2, bueno, el número 2 es más chico que el número e, porque e ya calculamos en algún momento que era como 270 y tanto. Así que si el logaritmo de 2 es más chico que el logaritmo de e. El logaritmo de e es 1, así que el logaritmo de 2 es más chico que 1. Entonces, si tenemos algo que es más pequeño que 1 y le restamos 1, este número va a quedar negativo. Así que les cuento esto porque nosotros aquí, en este momento, cuando teníamos el z, nos había dado una cosa que estaba multiplicada por una exponencial y ahora tenemos, como le quitamos el valor absoluto, tuvimos la posibilidad de que esto fuese positivo o negativo. Si nosotros nos hubiéramos olvidado de escribir el valor absoluto acá y el valor absoluto acá, tendríamos la x multiplicada por una cantidad positiva y aquello que está allá abajo no habría tenido solución. Entonces ahí nos habríamos metido en un problema. Así que esto para decirles que es bien importante tener en cuenta los signos de las cosas y los valores absolutos cuando hay que colocarlo. Entonces de esta manera tendríamos que y de x es igual a la raíz cuadrada de queda una cosa más o menos fea, x a la logaritmo de 2 menos 1 que multiplica x más 1 menos x al cuadrado. Y cerramos la raíz. Esta sería entonces la solución de nuestra ecuación diferencial, ya despejadita en términos de x, como y como función de x. Ok, fíjense que aquí hicimos un montón de cambios de variable para poder llegar a la solución. Hicimos cambios de variable por distintas razones. El primer cambio de variables que hicimos fue para simplificar la ecuación diferencial porque no habríamos sabido cómo manejarla de otra manera. Entonces esto fue el primer punto que hicimos. Entonces este cambio de variable permite transformar la ecuación diferencial y hay que estar muy pendientes de transformar también la derivada de la nueva variable en términos de la derivada de la variable antigua, de manera de obtener una relación de este estilo y cambiar toda la ecuación diferencial de manera de que ya no aparezca la variable dependiente antigua, que es la y en este caso. Entonces aquí obtuvimos una serie de dos integrales que teníamos que calcular. Esto fue, bueno, casualidad que nos dio en variables separables, podría haber dado otro tipo de ecuación. Pudimos separar las variables y expresarlo en términos de dos integrales y luego entonces tuvimos que hacer otro cambio de variables para resolver esta integral que está aquí. Así que eso fue ya un segundo cambio de variables que tuvimos que hacer y luego tuvimos entonces que devolver el cambio para encontrar la solución en términos de la variable original, que es y. Entonces, bueno, este es todo el proceso con los cambios de variable y bueno, en este caso efectivamente el cambio era bastante lógico de hacer, era algo que uno se podría imaginar. ¿Sí? Bueno, vamos a ir con el segundo problema que tenemos por acá.
Vamos a resolver x e a la 2y por y' más e a la 2y igual a logaritmo de x dividido por x. De nuevo, el x tiene que ser positivo porque si no el logaritmo no tendría sentido, así que eso ya lo podemos tener en cuenta. Entonces, fíjense acá que tenemos esta exponencial de 2y que, bueno, nosotros podríamos tratar de expresar, porque es una función complicada de y, podríamos tratar de pensar en calcular en lugar de y a de x, calcular de x a de y resolver en términos de x en función de y, pero vamos a tener el mismo problema porque la función que depende de x también es complicada. Entonces, por ese lado no vamos a tener ninguna simplificación. Pero sí quizá podríamos tratar de usar este cambio de variable igual a z igual e a la 2y para que por lo menos se nos desaparezcan las exponenciales y quizá puede que obtengamos una cosa que sea un poco más sencilla. ¿Okay? Entonces vamos a ver a dónde nos lleva este cambio de variable. Cuando cambio z igual a e a las 2y, al derivar con respecto a x, lo que obtenemos es z' del lado izquierdo y del lado derecho tenemos 2e a la 2y por y'. ¿Okay? Entonces, este producto de dos cosas que aparece acá, lo tenemos aquí justamente, y tenemos por otro lado el e a la 2y que aparece acá y que es nuestra variable z. Entonces, esta ecuación se convierte, bueno, aquí este 2 lo voy a tener que pasar a dividir para el otro lado porque me falta el 2 aquí, o podría multiplicar toda la ecuación por 2 para tener eso mismo, da lo mismo. Entonces aquí tendríamos x que multiplica a z' dividido por 2, más en este lado tendríamos z, y del lado derecho entonces tenemos el logaritmo de x dividido por x. Así que tenemos esta nueva ecuación diferencial que ahora está escrita en términos de la variable independiente de x como siempre, pero nuestra nueva variable dependiente es z. Entonces, esta ecuación se ve que, bueno, no es directamente lineal de primer orden, pero la podemos acomodar para que sea lineal de primer orden. Así que vamos a multiplicar por 2 sobre x, de manera que se elimine esta parte que está acá. Y lo que obtenemos entonces es z' más 2 sobre x que multiplica a z es igual a 2 logaritmo de x dividido por x al cuadrado, porque multiplica por 2 sobre x y aquí ya tenía un x. Entonces del lado izquierdo ya tengo la z' separada y tengo una función de x que multiplica a la variable z que está a la potencia 1. Entonces este es de hecho lineal de primer orden. Podemos entonces mirar cuál tendría que ser el factor integrante. Vamos a calcular entonces mu de x, que es igual a la exponencial de la integral de la función que aparece acá, que es 2 de x sobre x. Esto lo podemos calcular, es la integral de 2 logaritmo de x más constante, pero como me sirve tomar cualquier primitiva, voy a tomarla con la constante igual a 0. Y esto que está aquí es igual a x al cuadrado. Porque el producto de las potencias lo puedo escribir como la potencia a la potencia, así que me queda e a la logaritmo de x elevado al cuadrado, e a la logaritmo de x es x, y me queda todo elevado al cuadrado, así que me queda x cuadrado aquí. Entonces, esta ecuación vamos a multiplicarla por el factor integrante, y lo que obtenemos entonces es x al cuadrado por z' más 2x multiplicado por z, ya ven que la derivada de esto es esto y la derivada de esto es esto, y del lado derecho entonces multiplicamos por x al cuadrado y lo que obtenemos es 2 logaritmo de x porque se cancela el denominador con el factor integrante. Entonces esto que está acá lo podemos escribir como la derivada con respecto a x del producto z multiplicado por x al cuadrado, o x cuadrado z como prefieran. Y esto entonces es igual al 2 logaritmo de x. Para resolver esta ecuación diferencial, entonces, vamos a integrar ambos lados. La integral de la derivada es la propia función que está aquí adentro, y vamos a tener que integrar el logaritmo.
Entonces, lo que obtenemos del lado izquierdo es z multiplicado por x al cuadrado, y lo que obtenemos del lado derecho es 2 veces la integral del logaritmo de x. Entonces, para calcular la integral del logaritmo, recuerden que esa se integra usando la vaca. Así que vamos a escribir esto, logaritmo de x multiplicado por 1. Vamos a escribir u igual a logaritmo de x, de manera que du es dx sobre x, db es igual a 1, o sea, dx, de manera que v es x. Así que esto me queda igual, vamos a escribir por acá, la integral del logaritmo de x es igual a, bueno, u, esto es u de b. Tengo u por v, que es x logaritmo de x, menos la integral de v de u. V es x, de u es dx sobre x, así que me queda simplemente dx. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como x logaritmo de x menos x. Obviamente, más constante, que la podemos colocar acá. Entonces, esto que está acá me dice que z multiplicado por x al cuadrado es igual a 2 veces x logaritmo de x menos 2x más constante. Voy a seguir llamando esta c, aunque es 2 veces la c anterior, pero bueno, es simplemente una constante. Si quieren le pongo un sombrero aquí para que se vean distintas, pero para no escribir tantas variables. Entonces puedo despejar la z de esta expresión que está acá, y me dice entonces que z es igual a 2 logaritmo de x sobre x menos 2 sobre x más constante sobre x al cuadrado. Y tendríamos que ver cuál era el cambio de variable que habíamos hecho al principio. Hicimos z igual a e a la 2y, por lo tanto, este cambio de variable lo podemos devolver, y lo que obtenemos es que e elevado a la 2y es igual a 2 logaritmo de x sobre x menos 2 sobre x más constante sobre x al cuadrado. Y bueno, con esto y es igual a 1/2 del logaritmo de toda la cosa que está aquí al lado derecho. Logaritmo de x sobre x menos 2 sobre x más constante sobre x al cuadrado. En este caso no nos daban una condición inicial, así que dejamos la ecuación, la solución expresada en términos de la constante que nos puede aparecer acá, que tendríamos que ajustar en función de la condición inicial si es que tuviéramos alguna. Y entonces, bueno, aquí tenemos esta expresión, es un poco complicada, pero es la expresión que nos da para la ecuación diferencial. Fíjense que esto va a estar bien definido para los x en la medida que esta cantidad que está dentro del paréntesis sea positiva, porque el logaritmo solo se puede evaluar en los números positivos. Entonces, bueno, vamos a... eso va a determinar el dominio de la solución de la ecuación diferencial, el dominio de la función y, que ahora hemos escrito como una función de x. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos esta ecuación diferencial que se resuelve por este cambio de variable. Me gustaría comentarles entonces sobre los dos mecanismos que tenemos para la reducción de orden. Y vamos a hacer diferentes cosas dependiendo del tipo de ecuación que tengamos y cuáles son las variables cuál es la variable que falta. Porque una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a ver entonces reducción del segundo orden al primero. Vamos a ver dos casos. Fíjense que una ecuación de segundo orden
es una cosa de la forma f que depende de la variable independiente, la variable dependiente, su derivada y su segunda derivada. Esto es lo que es una ecuación de segundo orden, que siempre lo podemos escribir como si estuviera igual a 0. Entonces, esto es lo que es una ecuación diferencial de segundo orden. Y bueno, esta función f puede depender de manera complicada de las variables que estén aquí. Lo importante es que para que sea de segundo orden, la segunda derivada de y tiene que estar ahí explícitamente. Entonces vamos a ver dos casos. El primer caso en que es posible reducir, y es posible y sencillo reducir el orden de la ecuación, es cuando no aparece explícitamente la y. La variable independiente. ¿Ok? Entonces tenemos una cierta función, vamos a llamarla, como estamos en el caso 1, vamos a llamarla la función f1, que depende de x, de y' y de y segunda, y está igual a 0. ¿Ok? Entonces no aparece la y. Entonces fíjense, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una relación en la que aparecen la variable independiente, una función y su derivada. En realidad eso es la definición de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Okay? Entonces, aquí en esta expresión que está acá, aparecen la variable independiente, una función y la derivada de esa función. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos resolver esta ecuación como si la variable en realidad no es y, sino y'. ¿Ok? Porque aquí tenemos la variable de la cual dependen, la función que queremos encontrar y la derivada de dicha función. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos el cambio z igual, voy a escribirlo explícitamente porque recordemos que nuestra variable de decisión, nuestra variable independiente aquí es x, ¿ok? Igual, por supuesto, y'. Entonces tenemos que la derivada segunda es la derivada de y' con respecto a x, y es entonces la derivada de z también con respecto a x, porque y' es z. ¿Okay? Entonces estamos derivando siempre con respecto a la misma variable independiente que es la x. Entonces esto se convierte en la misma ecuación f1 de x z por z', que ahora es entonces una ecuación de primer orden. ¿Okay? Ese es el mecanismo por el cual hacemos entonces la reducción. Entonces, esto en realidad no es una reducción, o sea, no tenemos que hacer realmente un cambio de variable, aunque lo estamos planteando de esta manera, sino que lo que tenemos que recordar es que una ecuación de primer orden es una expresión que vincula la variable independiente, una función y su derivada. Entonces, eso es exactamente lo que tenemos aquí, solo que cuando la resolvamos, tenemos que recordar que lo que hemos encontrado no es la y, sino la y', que es nuestra función que estamos tomando como variable. ¿Okay? Entonces, una vez que uno resuelve esta ecuación, tiene z igual a no sé qué cosa, y tiene que integrarla para obtener entonces la y, que es la variable original que queríamos. Fíjense también en un punto importante, que es que cuando cuando resolvamos esta ecuación, como no tenemos una condición inicial, nos va a aparecer una constante, así que esto nos va a dar una familia de soluciones. Y luego, cuando resolvamos y', cuando usemos la solución de esta ecuación para calcular y, vamos a tener un nuevo proceso de integración del cual nos va a aparecer otra constante. Entonces, la familia de soluciones de esta ecuación va a depender de dos constantes distintas. Y bueno, no la vamos a poder resolver solamente con una condición inicial. Con una condición inicial no van a quedar completamente determinadas las dos constantes, sino que vamos a necesitar dos condiciones iniciales. Y típicamente las condiciones iniciales que vamos a tener son un valor para la función, la y,
evaluada en un punto, y un valor para la función y' evaluada en un punto. ¿Sí? Entonces, efectivamente, siempre que no esté la y, se puede hacer este cambio de variable, me preguntan en el chat. ¿Okay? Porque quiero insistir que en realidad, en el fondo, tampoco es que estemos haciendo un cambio de variable, sino que estamos mirando cómo encontrar la y', porque sabemos que tenemos una relación entre esa función, la variable independiente, y su derivada. Entonces aquí aparece esto es una ecuación de primer orden con respecto a esta función que, bueno, que sea la derivada de otra función, eso me da lo mismo, pero es la función que yo voy a tratar de encontrar primero resolviendo la ecuación diferencial. Ok, entonces, bueno, este cambio de variable, si es que lo quieren mirar como un cambio de variable, entonces la llamamos z la y', resolvemos para z y luego integramos de nuevo para obtener la y'. No hay demasiado misterio en este tipo de cambio de variable, pero vamos a tener bastante cuidado en el segundo tipo de cambio de variable que vamos a resolver, que es, o que vamos a poder reducir al primer orden, que es el caso número 2, cuando no aparece la variable independiente, cuando no aparece la x. Entonces, en ese caso, la ecuación diferencial va a ser de la forma f otra cierta función que va a depender ya no de 4 variables, sino de 3, y las 3 variables de las cuales va a depender son la y', y' y la y segunda. ¿Okay? Entonces vamos a tener algo de este estilo donde no aparece la función x, la variable x. Ok, en ese caso vamos a hacer una cosa bastante distinta, y esto sí es un cambio de variable, y es un cambio como en el que vamos a cambiar no solo la variable independiente, sino que vamos a también cambiar la variable dependiente. Porque dado que aquí no aparece la x, lo que vamos a hacer es considerar a la y' como una función que depende de la y. ¿Okay? Vamos a tomar como variable independiente la y vamos a calcular y' en términos de y. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos esto, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a poner el cambio de variable z igual a y', ¿ok? Pero lo que vamos a interpretar a la z como si fuese una función de y. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la y segunda? La y segunda es la derivada de y' con respecto a x, porque eso es lo que significa la y segunda. Nosotros teníamos unas variables unas funciones, y' segunda, que dependen de su variable natural, que es la x, aunque no aparezca aquí, y siempre estamos haciendo la derivada con respecto a esa variable. Entonces, lo que significa la y' es la derivada, la y segunda es la derivada de la y' con respecto a x. ¿Okay? Ahora, esto entonces lo vamos a interpretar como la derivada, o sea, z. Voy a conseguir un poquito más de espacio. Esto lo vamos a interpretar entonces, bueno, la derivada de z que vamos a calcular va a ser la derivada con respecto a y. Entonces, ¿qué es la segunda derivada? Es esto, pero la y', como les decía hace un momento, es z, así que tenemos que calcular la derivada de z con respecto a x. Pero como no aparece la x acá, vamos a considerar la z como una función de y, así que lo que vamos a hacer aquí es usar la regla de la cadena para escribir la función z como función de y a su vez la y como función de x. Entonces aquí tenemos esta especie de doble composición donde la derivada con respecto a z la podemos calcular como la derivada de z con respecto a y multiplicada por la derivada de y con respecto a x, perdón. ¿Ok? Ahora, esto sí es y' y por lo tanto es igual a z,
Así que aquí tenemos z, que es este término que está acá, multiplicado por la derivada de z con respecto a su variable, que en este caso es la y. Así que aquí tenemos z multiplicado por z'. Entonces, esta ecuación que está acá se me va a transformar en la ecuación que me da f2, como que contiene la variable y, la variable z, y voy a ser explícito en escribir que z' con respecto a x, y la segunda derivada, nada. Aparece solamente, bueno, no, en realidad voy a borrar todo esto porque es otra función diferente. Aparece, bueno, podemos escribir la f segunda de y' que es z, y la tercera variable ya no va a aparecer la derivada de z, sino que va a aparecer el producto de z por z'. Donde aparecía la y2', vamos a colocar z multiplicada por z', que es lo que nos da de hacer este cálculo que está acá, usando la regla de la cadena. Entonces vamos a ver un ejemplo para fijar las ideas. Un ejemplo bastante sencillo, que es y cuadrado por y segunda igual a y'. ¿Okay? Aquí tenemos entonces una ecuación en que no aparece la variable independiente. Tenemos la variable y, su derivada y su segunda derivada. Entonces vamos a hacer este cambio de variable. Tenemos que la y', por lo que acabamos de deducir arriba, la y' es igual a z, y la y segunda es igual a z por z'. Entonces, cuando sustituimos eso acá, obtenemos que esto es y cuadrado multiplicado por y segunda, pero y segunda es z por z', y esto es igual a y', pero y' es z. O sea, este fue un caso muy sencillo en que afortunadamente un montón de cosas se cancelan. Bueno, un montón de cosas no, una cosa se cancela, pero eso deja la ecuación escrita de una manera muy sencilla. Así que tenemos z' igual a 1 sobre y cuadrado. Siempre, cuando hagan esta reducción de orden, siempre tienen que tener en cuenta que la z tiene como variable y. La variable de la z no es x, porque la x no aparece en la ecuación original. ¿Okay? Después, cuando devolvamos el cambio de variable, ahí sí vamos a tener que expresar la y en términos de su variable, que es la x. ¿Okay? Pero hay que estar muy pendientes de eso, que es importante. Entonces, esto que está aquí lo podemos integrar como la integral de z igual a la integral de y sobre y cuadrado. Fíjense que entonces esto lo estoy interpretando como de z a de y, porque estoy integrando en y. Y entonces aquí tenemos que z es igual a menos 1 sobre y cuadrado más constante. ¿Okay? Eso es lo que tenemos ahora, que es la función z como función de y. Ahora tenemos que la función z no es la que nos interesa, sino que tenemos que calcular cuál es la función y. Y la relación entre z y y es esta. Por lo tanto, lo que aparece acá es la derivada de y con respecto a su variable, que es x. Así que esta ecuación que está acá nos da una nueva ecuación diferencial, que es y' igual a menos 1 sobre y cuadrado más constante. Correcto, efectivamente este no es un y cuadrado, sino un y me equivoqué desde el principio. Tenemos aquí y tenemos acá. Gracias por la corrección. Entonces tenemos menos 1 sobre y más c, y aquí tenemos entonces menos 1 sobre y más c. Así que aquí tenemos esta ecuación. Esta ecuación sale en variables separables. Así que nosotros podemos escribir esta como, bueno, ya la voy a juntar estas, bueno, no lo, sí, igual voy a tener que sumar estas fracciones, así que voy a multiplicar por y y que me queda y en el denominador. Así que esto es cy menos 1 dividido por y por lo tanto aquí tenemos y sobre cy menos 1 de y
igual a dx integramos. Entonces lo que tenemos que integrar ahora es esto y esto del otro lado. Este es muy fácil porque esto es simplemente x más constante. Vamos a llamar d a esta segunda constante. No hay que confundirla con esta porque no son la misma. Aparece en un proceso diferente. ¿Sí? Ok, entonces una cosa que podría hacer aquí, por ejemplo, es escribir esto como, vamos a calcular esta integral que está aquí, vamos a escribir la integral de y dividido por cy menos 1. Vamos a escribir esto como la integral de cy de y sobre menos 1 y vamos a dividir por c. Multiplicar por c y sumar y restar 1, exactamente eso es lo que vamos a hacer. Multiplicamos por c, del c sale en el denominador. También podrían hacer un cambio de variable, hacer un cambio de variable z igual a cy menos 1, de manera de que la cosa saldría para allá arriba, pero no sé si vale la pena. O bueno, vamos a hacerlo así mejor, que quizás es más, queda un poquito más limpio. Vamos a escribir entonces u igual cy menos 1, de manera que du es igual a c de y es igual a u más 1 dividido entre c. Así que esta integral me queda la integral de y, que es u más 1 de u, dividido por u por c al cuadrado. A ver, de y es du partido por c, así que tengo du dividido por c, aquí me sale 1. Aquí en y, el que está en el numerador, me sale u más 1 dividido por c, aquí, así que aquí me salen 2. Y en el denominador tengo esto, que es simplemente la variable u. Así que esto es fácil, tenemos 1 sobre c cuadrado, que multiplica entonces a la integral. Vamos a separar esto en dos. Tenemos la integral de 1 de u más la integral de u sobre u. Y esto es entonces igual a 1 sobre c cuadrado multiplicado por u más logaritmo de u. Del módulo de u. Y no voy a colocar ya otra constante porque la tengo escrita del otro lado. Así que, bueno, tenemos entonces, podemos devolver el cambio de variable. Tenemos 1 sobre c cuadrado que multiplica a c y menos 1 más el logaritmo del valor absoluto de ci menos 1 es igual a x más d, y bueno, lamentablemente nos queda definida de forma implícita. No vamos a poder despejar la y de esta ecuación, que es complicada, pero bueno, ya tenemos escrita la y implícitamente en términos de la x. Ok, entonces, de todas maneras, con la reducción de orden, no es que nos reduzcamos simplemente a resolver una ecuación de primer orden. No es que tengamos un parte del trabajo de llegar hasta el segundo orden de gratis, sino que en lugar de tener una ecuación de segundo orden, vamos a tener dos ecuaciones de primer orden. ¿Okay? Que vamos a tener que resolver de manera secuencial. Primero resolvemos una y después, una vez obtenido el resultado, vamos a resolver la siguiente. ¿Okay? Pero con eso podemos resolver algunas de las ecuaciones de segundo orden. Así que esta técnica les va a permitir resolver el problema de la ley de Hooke que aparece en la guía de ejercicio. Que por cierto, voy a borrar acá el problema que, o sea, la ley de Hooke que aparece en los ejercicios. Bueno, ustedes probablemente, supongo que es posible que ya la hayan visto en física. Lo que dice es que m por la segunda derivada de x con respecto a t es igual a menos k, que es la constante de elasticidad del resorte, por la función x con respecto a t. Y estoy colocando t como la variable, porque en realidad es la variable natural, porque todo esto depende del tiempo.
De nuevo, es una ecuación de segundo orden, así que para calcular las constantes que me van a aparecer en las dos integraciones que voy a tener que hacer, la ley de Hooke, para resolver el problema de Cauchy relacionado con esto, bueno, cuando estudiamos ecuaciones de segundo grado, de segundo orden, vamos a ver muy bien, un poco más claramente cómo son las condiciones iniciales de las ecuaciones de segundo orden, pero entonces vamos a tener una x en t0 igual a x0 y una segunda condición inicial que va a ser el valor de la derivada en ese punto x0, y bueno, podemos llamarlo, como la derivada de la posición es la velocidad, vamos a llamarla b0. Así que vamos a tener la ecuación diferencial junto con dos condiciones iniciales, que son la condición para la posición y la velocidad, o para la x y la x', o y y' en caso de que usen y como variable independiente y y como variable dependiente y x como variable independiente. Entonces, tenemos esta es la ecuación diferencial que van a tener que resolver usando este mismo método de reducción de orden. Vale, perfecto. Entonces, quería comentarles también un caso de modelamiento. Voy a escribirlo, contarles un poquito brevemente, pero les voy a dejar como ejercicio la resolución porque tengo una reunión ahora en poco tiempo. Pero es un problema de nuevo de aplicación, como los dos últimos que vimos en la guía de ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver qué es lo que pasa con un circuito eléctrico que tiene una fuente de energía que genera una diferencia de potencial, tiene una resistencia que también genera una caída de potencial para que pase la corriente eléctrica de acuerdo con la ley de Ohm, y vamos a colocarle también aquí un inductor que es como una especie de bobina que al pasar la electricidad genera, convierte energía eléctrica o sea, un campo eléctrico en un campo magnético, y como de cierta forma almacena genera el campo eléctrico que se produce aquí genera una corriente que se mueve a lo largo del inductor. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la caída de potencial en la resistencia es la intensidad de la corriente eléctrica multiplicada por R, que es la resistividad de esta resistencia. Y en los inductores ocurre que la caída de potencial en el inductor es proporcional con una constante L que se llama la inductancia por la derivada de la corriente, de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Okay? Entonces, si nosotros suponemos, esto creo que lo van a estudiar bastante en algún curso de física, no sé si alguno de ustedes ya vio física 3, me parece que en física 3 estudian los circuitos eléctricos, y probablemente, aunque no sé si tendría mucho sentido porque están viendo ecuaciones diferenciales ahora y debería verse eso en paralelo, pero bueno, no recuerdo bien la verdad. Entonces, la ley de Kirchhoff nos dice que cuando este sistema se conecta, el potencial, la suma de los potenciales dentro del circuito es 0, así que la diferencia de potencial que se crea acá se compensa con caídas de potencial en estos dos elementos del circuito. Lo que tenemos entonces, vamos a suponer que esto genera una diferencia de potencial que llamamos E. Entonces lo que tenemos es que E va a ser igual a la caída de potencial dada por el inductor y la caída de potencial dada por la resistencia. Entonces aquí no, me aparece una ecuación de primer orden, así que tendría que ponerle un capacitor. Bueno,
Perdonen esto, porque esta es una ecuación lineal de primer orden, así que esto no tiene reducción de orden. Quería pensar en una ecuación que fuera de segundo orden, pero para esto hay que agregarle un capacitor que conecta la carga con esto. Les voy a dejar una nota escrita como manera de guía para que vean el caso con el capacitor y vean cómo queda la ecuación diferencial. Entonces acá lo que pasa es que tienes entonces como la variable no es y sino y latina, y tenemos entonces la y' que depende del tiempo multiplicada por L más R multiplicada por I de t es igual a E, y esto es una ecuación lineal de primer orden entonces en la variable I de t, que ya no es Y de t sino I de t. Y esto se puede resolver entonces como una ecuación de primer orden. Ya que estamos en esto, vamos a resolverla. Esto es prima de t es igual a E sobre L. Multiplicamos por el factor integrante. Esto va a ser E a la R sobre LT. Y prima de t, recuerden que es la integral de esto, así que es E a la integral de esto, así que es E a la esto por t. Más entonces R sobre L, E a la R sobre LT por I de t, y multiplicamos también esto, entonces me queda E sobre L, E a la R sobre LT. Aquí entonces podemos escribir esto como la derivada con respecto a la variable tiempo de E a la R sobre L multiplicado por T por I de t. Y del lado derecho tenemos entonces esta constante E sobre L multiplicado por la exponencial. Bueno, la verdad es que este E no era una muy buena letra. Vamos a ponerle en mayúscula, ¿les parece? Bueno, déjame moverme un poquito para acá. Borremos aquí, borremos acá, borremos acá y borremos acá. Y aquí entonces es una E mayúscula. Aquí es una E mayúscula, una E mayúscula y una E mayúscula, porque si no es muy probable que nos vayamos a confundir con la exponencial y la diferencia de potencial. Así que tenemos entonces esta E mayúscula multiplicado por E a la R sobre L multiplicado por T. Entonces aquí vamos a integrar esto. Lo que obtenemos entonces es E a la R sobre L por T por la intensidad de la corriente eléctrica. Aquí vamos a tener entonces, voy a escribir E sobre R por la integral de R sobre L por E a la R sobre LT de T. Hice esto para tener la derivada de lo que está aquí, de la función exponencial que tiene esto, así que multipliqué y dividí por R. Entonces esto en el lado derecho nos queda E dividido por R multiplicado por la exponencial de R sobre LT más constante. La constante uno lo puede poner aquí adentro con un paréntesis o ponerlo sin el paréntesis. De todas maneras, si esto está multiplicando, adaptaremos la constante con las condiciones iniciales para que dé lo que tiene que dar. Entonces, una vez hecho esto, podemos despejar la intensidad de corriente y nos queda que I de t es igual a E sobre R más C por E a la menos R sobre L multiplicado por T. Así que aquí tenemos entonces la expresión para calcular la intensidad de corriente eléctrica en función del tiempo. Así que, bueno, ahí tenemos esto. Típicamente lo que va a pasar aquí es que, bueno, como tenemos este circuito, una cosa que podríamos pensar es que en el instante, antes del instante inicial, el circuito está abierto con un switch, con un interruptor, y al momento inicial lo conectamos, así que en la condición inicial va a ser que la intensidad de corriente va a ser 0 y luego va a empezar a circular. Así que una condición inicial razonable sería que la corriente al inicio del tiempo es 0.
Así que habría que calcular entonces la constante C que corresponde en ese caso. Podríamos tener otra cosa como condición inicial, pero va a depender entonces del contexto. Entonces les voy a anotar el caso con el capacitor de manera de que tengan la carga, y lo que pasa ahí es que, bueno, está la carga y tenemos que la derivada de la carga es la intensidad de corriente eléctrica, así que esto va a ser una función que va a depender del tiempo, de la carga, de la intensidad, que es la derivada de la carga, y de la derivada de la intensidad, que es la segunda derivada de la carga. Y como no aparece el tiempo, es una ecuación de segundo orden que se puede reducir a primer orden porque no aparece esta variable. Entonces ahí uno puede usar el caso 2 que vimos de la reducción de orden. ¿Sí? Bueno, lamentablemente estoy corto con el tiempo, voy a detener la grabación.